Alemania, una nación con una rica historia y una vibrante cultura, es también una potencia económica global. Desde sus inicios como un Estado federado en 1871 hasta la actualidad, la economía alemana ha experimentado una serie de altibajos, mostrando una notable capacidad de resiliencia y adaptación a través del tiempo. En los siglos 8 al 18 la economía preindustrial se basa en la agricultura y la artesanía. Y 1871 al 1914 llegó la gran unificación alemana, crecimiento industrial y su expansión de ferrocarriles. En 1914 comenzó la devastación con la Primera Guerra Mundial, dejando consecuencias de hiperinflación y crisis económica. En 1933 llegó el ascenso del nazismo, y priorizando una economía para la guerra y siendo protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Luego llegó el Renacimiento en 1948-1990 donde se produjo el milagro económico en Alemania Occidental, donde hubo la integración en la Unión Europea. Para 1990 se llegó la reunificación alemana, con la caída del muro de Berlín, y la adopción del euro y desafíos del siglo XXI. En la actualidad Alemania se enfrenta a nuevos desafíos como la digitalización, el cambio climático y la competencia global. El país apuesta por la industria 4.0, las energías renovables y el emprendimiento para mantener su liderazgo económico. En este video, acompáñanos porque exploraremos la fascinante historia económica de Alemania, desde sus inicios hasta la actualidad, descubriendo los hitos, las crisis y los logros que han marcado su camino hacia la prosperidad. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia económica de Alemania. Desde su fundación como nación en 1871 hasta la actualidad, exploraremos los altibajos que han marcado la evolución económica de este gigante europeo. La Alemania preindustrial, antes de la revolución industrial del siglo XIX, era un mosaico de reinos, principados y ciudades libres con una economía vibrante y diversa. Si bien la agricultura y la artesanía constituían la base de la economía, una compleja red de comercio y producción, impulsada por los gremios y ciudades comerciales, tejía un tapiz de actividad económica a lo largo del territorio. La agricultura era la principal fuente de sustento para la mayoría de la población. Los campesinos cultivaban la tierra utilizando métodos tradicionales, como la rotación de cultivos y la labranza con animales. Los principales productos agrícolas incluían cereales como el trigo, el centeno y la cebada, así como hortalizas, frutas y ganado. En la artesanía florecía en las ciudades y pueblos. Los artesanos, agrupados en gremios, producían una amplia gama de bienes, desde textiles y muebles hasta herramientas y armas. La calidad de la artesanía alemana era reconocida en toda Europa, lo que impulsaba la exportación y el comercio. Los gremios jugaban un papel fundamental en la economía preindustrial alemana. Regulaban la producción, estableciendo estándares de calidad y precios, y protegían los intereses de sus miembros. Los aprendices se formaban durante años bajo la tutela de un maestro artesano para adquirir las habilidades necesarias para un oficio. Las ciudades como Lübeck y Hamburgo prosperaban gracias al comercio con otras regiones de Europa y el mundo. Lübeck, ubicada en la costa del mar Báltico, era miembro de la Liga Hanseática, una poderosa confederación comercial que dominaba el comercio marítimo en el norte de Europa. Hamburgo, por su parte, se convirtió en un importante puerto fluvial en el río Elba, conectando el interior de Alemania con el Mar del Norte. La unificación política de Alemania en 1871 marcó un punto de inflexión en la historia del país, no solo en lo político, sino también en lo económico. El nuevo Estado alemán experimentó un crecimiento económico sostenido durante las siguientes décadas, convirtiéndose en una de las potencias industriales más importantes del mundo. La creación de un mercado único nacional eliminó las barreras comerciales entre los diferentes estados alemanes, lo que permitió la libre circulación de bienes, servicios y capital. Esto impulsó el comercio interno y fomentó la inversión y la innovación. El gobierno alemán invirtió heavily en infraestructura, construyendo ferrocarriles, carreteras, canales y puertos. Esta modernización del sistema de transporte facilitó el movimiento de personas y mercancías, impulsando la economía en su conjunto. El desarrollo del sistema bancario alemán proporcionó capital a las empresas para financiar su crecimiento. La creación de bancos nacionales e internacionales facilitó el comercio exterior y la inversión extranjera.
En la industria textil, la siderurgia y la química se convirtieron en los pilares de la economía alemana. La producción de textiles creció exponencialmente gracias a la introducción de nuevas tecnologías y la disponibilidad de mano de obra barata. La siderurgia experimentó un auge similar, impulsada por la demanda de hierro y acero para la construcción de ferrocarriles, maquinaria y armamento. La industria química alemana también se desarrolló rápidamente, liderando la producción de colorantes, fertilizantes y otros productos químicos. Para ilustrar el crecimiento económico de la época, te cito algunos datos. Entre 1871 y 1913, el PIB alemán se multiplicó por 4. La producción de acero aumentó de 0.7 millones de toneladas en 1871 a 19 millones de toneladas en 1913. La red ferroviaria alemana creció de 19.000 kilómetros en 1871 a 63.000 kilómetros en 1913. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, marcó un antes y un después en la historia de Alemania. La derrota militar, las reparaciones de guerra y la pérdida de territorios provocaron una profunda crisis económica que se prolongó durante la década de 1920. La guerra tuvo un impacto devastador en la economía alemana. La producción industrial se desplomó, el comercio exterior se contrajo y la agricultura se vio afectada por la falta de mano de obra y recursos. La guerra también generó un enorme endeudamiento público. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso a Alemania el pago 132.000 millones de marcos de oro en reparaciones por daños causados a la población civil durante el conflicto. Esta carga financiera, junto con la pérdida de territorios ricos en recursos, asfixió la economía alemana y generó un profundo resentimiento en la población. En la década de 1920 estuvo marcada por la hiperinflación, un fenómeno económico que se caracteriza por un aumento descontrolado de los precios. El valor del marco alemán se desplomó, lo que provocó una espiral de precios y una profunda inestabilidad social. La crisis económica alemana de la posguerra tuvo graves consecuencias sociales y políticas. La pobreza, el desempleo y la miseria se extendieron por todo el país. Esta situación generó un caldo de cultivo para el extremismo político. Para ilustrar la magnitud de la crisis, te cito algunos datos. La producción industrial alemana se redujo en un 40% durante la guerra. El pago de reparaciones de guerra ascendió a 132.000 millones de marcos de oro. La inflación en 1923 alcanzó un nivel de los 29.500 millones%. La caída del PIB, 27% entre 1918 y 1923. El desempleo llegó a 5 millones de personas en 1923. El ascenso del partido nazi al poder en 1933 marcó un punto de inflexión en la historia de Alemania. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, dejó a Alemania en ruinas, con un costo humano y material devastador. El régimen nazi implementó un control estatal total sobre la economía. Se crearon planes cuatrienales para dirigir la producción hacia el rearme, se fijaron precios y salarios, y se restringió el comercio exterior. La propiedad privada se mantuvo, pero subordinada a los objetivos del Estado. La libertad económica fue severamente reprimida. Se eliminaron los sindicatos, se confiscaron empresas judías y se controlaron las actividades económicas de los ciudadanos. La competencia se eliminó en favor de grandes monopolios estatales. El régimen nazi explotó despiadadamente los recursos y la mano de obra para alimentar la maquinaria de guerra. Se utilizaron trabajadores forzados, incluyendo prisioneros de guerra y civiles de países ocupados, en condiciones inhumanas. Se saquearon recursos de los territorios conquistados. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto devastador en la economía alemana. La producción industrial se centró en el armamento, lo que generó escasez de bienes de consumo. La infraestructura del país fue destruida por los bombardeos aliados. En este contexto, el país experimentó un crecimiento económico significativo durante los primeros años del régimen nazi, impulsado en gran parte por la reactivación de la industria militar y la movilización de recursos para la guerra. Sin embargo, este aparente auge económico fue efímero, y la economía alemana sufrió graves consecuencias como resultado del conflicto.
La devastación de la guerra, el colapso de la infraestructura industrial y los enormes costos financieros y humanos dejaron a Alemania en ruinas económicas al final del conflicto. Estos datos reflejan la magnitud del impacto económico del nazismo y la guerra en la historia de Alemania. Y los efectos fueron que el PIB alemán se redujo en un 45% entre 1939 y 1945. El crecimiento del PIB fue del 4.3% anual en promedio durante la era nazi. El gasto militar representó el 50% del PIB en 1944. Se destruyó aproximadamente el 80% de la infraestructura industrial. El número de desplazados y refugiados alcanzó cifras sin precedentes, con millones de personas desplazadas por la guerra. La deuda nacional de Alemania se disparó durante este periodo debido al costo de la guerra y las reparaciones posteriores. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de dejar tu comentario y suscribirte para no perder los videos que estamos preparando para ti. El milagro económico y la reconstrucción, 1948 a 1990. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental experimentó un resurgimiento económico sin precedentes. El Plan Marshall, un programa de ayuda económica que se proporcionó a Alemania tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, este era un programa de ayuda económica estadounidense, que proporcionó a Alemania Occidental miles de millones de dólares en capital y bienes. Esta ayuda fue fundamental para la reconstrucción del país y la reactivación de la economía. La reforma monetaria de 1948 reemplazó el Reichsmark por el Deutsche Mark, una moneda estable que restauró la confianza en el sistema económico. Esta medida estabilizó los precios, incentivó el ahorro y la inversión, y sentó las bases para el crecimiento. Alemania Occidental adoptó un modelo de economía social de mercado, que combina la iniciativa privada con la intervención del Estado. Se fomentó la competencia, pero también se implementaron políticas sociales para proteger a los trabajadores y garantizar la redistribución de la riqueza. La industria automotriz, la química y la electrónica se convirtieron en motores del desarrollo económico alemán. Empresas como Volkswagen, Bayer y Siemens se consolidaron como líderes mundiales en sus respectivos sectores. Un personaje fundamental fue Ludwig Erhard, ministro de Economía de Alemania Occidental, quien su aporte ayudó al milagro alemán. Para ilustrar el crecimiento económico de Alemania Occidental, podemos citar algunos datos. El crecimiento del PIB fue 8% anual en promedio durante la década de 1950. Y mejoró el nivel de vida de su población, se duplicó el PIB per cápita entre 1950 y 1970. La creación de millones de empleos en la industria y el sector servicios. El desempleo se redujo del 10% en 1950 al 1% en 1960. En resumen, el resurgimiento económico de Alemania Occidental es un caso de estudio fascinante que ofrece lecciones valiosas para otros países que buscan recuperarse de una crisis. La combinación de ayuda externa, reformas económicas, un modelo económico adecuado y la especialización en sectores estratégicos que fueron las bases para el éxito económico continuo del país en las décadas siguientes. La reunificación alemana y los desafíos de la integración. La caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana en 1990 marcaron un hito histórico de gran magnitud. Sin embargo, este proceso también supuso un enorme desafío económico y social, especialmente para la integración de la antigua Alemania del Este, con una economía planificada y rezagada, a la economía de mercado de Alemania Occidental. Las dos Alemanias tenían sistemas económicos diametralmente opuestos. La occidental prosperaba con una economía social de mercado, mientras que la oriental se basaba en una economía planificada centralmente, con menor eficiencia y productividad. La integración económica de las dos Alemanias fue un proceso complejo y costoso. Se requirió una enorme inversión en infraestructura, modernización industrial y reconversión laboral para adaptar la economía oriental a los estándares occidentales. La reunificación también tuvo un impacto social significativo. El desempleo se disparó en Alemania del Este, mientras que la desigualdad de ingresos y la disparidad de riqueza entre las dos regiones se intensificaron. Costo estimado de la reunificación: se invirtieron más de 2 billones de euros en la reconstrucción de la economía oriental entre 1990 y 2000. Desempleo en Alemania del Este: 15% en 1991,
comparado con 5% en el oeste. Se decidieron el cierre de industrias ineficientes y la reconversión económica del este. La participación activa de Alemania en la Unión Europea y la promoción de la integración económica han sido fundamentales para su crecimiento económico. Desde la adopción del euro en 1999, Alemania ha experimentado un aumento significativo en su Producto Interno Bruto, PIB. Por ejemplo, entre 1999 y 2019, el PIB de Alemania aumentó en aproximadamente un 60%. Alemania ha ejercido un liderazgo significativo en la Unión Europea, lo que le ha permitido influir en la formulación de políticas económicas clave. Como resultado, el pueblo alemán ha visto beneficios tangibles en términos de acceso a mercados más amplios y oportunidades comerciales, lo que ha estimulado el crecimiento económico y ha creado empleo. Se estima que alrededor del 46% del comercio total de Alemania se realiza con otros países miembros de la Unión Europea. La estabilidad de la moneda única ha contribuido a mantener la confianza de los inversores y a reducir la volatilidad en los mercados financieros. Por ejemplo, desde la introducción del euro hasta la actualidad, la inflación en Alemania ha sido relativamente baja, promediando alrededor del 1.5% anual. Alemania se ha consolidado como el motor económico de la Unión Europea, con un peso significativo en la toma de decisiones y la implementación de políticas económicas. Esto ha llevado a un aumento en la inversión extranjera y a la creación de empleo en el país. Se estima que alrededor del 29% de las exportaciones totales de la Unión Europea provienen de Alemania. Sin embargo, la participación de Alemania en la Unión Europea y en el euro también ha planteado desafíos, como la necesidad de equilibrar los intereses nacionales con los objetivos comunes de la Unión Europea, así como abordar las disparidades económicas entre los diferentes países miembros. En resumen, la participación activa de Alemania en la Unión Europea y la adopción del euro han sido beneficiosas para el pueblo alemán, ya que han impulsado el crecimiento económico, la estabilidad financiera y han proporcionado acceso a mercados más amplios. Estos factores han contribuido significativamente al bienestar económico y social de Alemania en las últimas décadas. Alemania en el siglo XXI y sus oportunidades y desafíos. La economía alemana, una de las más fuertes del mundo, y se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades en el siglo XXI. Entre los principales desafíos que enfrenta la economía alemana se encuentran: la tasa de natalidad es baja de 1.3 hijos por mujer y 20% de la población es mayor de 65 años y la población alemana está envejeciendo, lo que podría afectar la fuerza laboral y el crecimiento económico. Alemania compite con economías como China y Estados Unidos. Y tiene la necesidad de mantener la posición en el mercado global. Uno de sus objetivos es de reducir las emisiones de CO2 en un 80% para 2045. Requiere inversiones en energías renovables y nuevas tecnologías. Alemania está a la vanguardia de la industria 4.0, la digitalización de la industria, que ofrece nuevas posibilidades de producción y eficiencia como líder mundial en la industria automotriz y la maquinaria. Y ofrece nuevas posibilidades de producción y eficiencia, pero la digitalización ha impactado en la población y la automatización ha cambiado la naturaleza del trabajo. La desigualdad entre los beneficiados se han rezagado, y tiene la necesidad de invertir en educación y formación para adaptarse a los empleos del futuro. Alemania es un líder en el desarrollo de energías renovables, como la energía solar y eólica, que pueden crear nuevos empleos y estimular la economía. El 40% de la electricidad proviene de fuentes renovables en 2023. Con una proyección potencial para crear nuevos empleos y estimular la economía. A la vez tiene la inversión en I+D del 3% del PIB, una de las más altas del mundo. Es un impulso del gobierno para crear nuevas empresas y generar empleos. Con esto concluimos nuestro recorrido por la fascinante historia de la economía alemana. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre la resiliencia, la innovación y el liderazgo que han caracterizado a esta potencia económica a lo largo de los siglos. Pero antes de irnos, quiero invitarte a que compartas tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué aspecto de la economía alemana te pareció más interesante? ¿Hay algún otro tema económico que te gustaría que exploráramos en futuros videos? Tu opinión es importante para nosotros. Además,
Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre economía, historia y otros temas fascinantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.